matemático. Cuando una persona que no estudia matemática directamente escucha análisis matemático, lo más probable es que lo entienda como eso, como analizar las cosas matemáticamente. Pero si un matemático escucha análisis matemático, generalmente lo va a atribuir a una rama muy específica y muy enseñada de las matemáticas. Entonces, de esa rama es a la que nos vamos a referir cuando digamos análisis matemático, y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué es importante? Y quizás explicar un poco, de forma descriptiva, de forma intuitiva, diferentes conceptos del análisis matemático. Entonces, en matemáticas, por lo general, hay dos tipos de objetos matemáticos: los discretos y los continuos. Un ejemplo de algo discreto puede ser la aritmética. Un ejemplo de algo continuo es la geometría. Por ejemplo, una línea que se extiende sin ninguna interrupción. Esa línea es algo continuo, no tiene ninguna interrupción. Una circunferencia perfecta que no tiene ninguna clase de agujero, que no tiene ninguna clase de hendidura, es algo que va de forma continua. Y esa es más o menos una idea intuitiva de lo que es la continuidad, que se entiende generalmente de forma geométrica sin entrar en los detalles matemáticos. Entonces, ¿qué es el análisis entonces con respecto a la continuidad? El análisis es la rama encargada principalmente de estudiar la continuidad. La continuidad por medio de funciones continuas. Entonces, ¿por qué es importante el análisis matemático? Bueno, el análisis matemático también se puede ver como los fundamentos del cálculo. Y el cálculo es una materia que ya por fuera de las matemáticas, si bien en el mundo académico, pero por fuera de las matemáticas, es algo que muchos tienen relación, que muchos han escuchado. ¿Por qué? Porque el cálculo se da en muchas materias, de forma obligatoria. Entonces, es una de las pocas materias matemáticas, propiamente matemáticas, que se ve obligatoriamente en diferentes carreras y que se menciona como algo difícil. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué tenemos una rama específica de las matemáticas que estudia objetos matemáticos muy específicos, siendo cursada por personas que no necesariamente están interesados directamente en el estudio de las matemáticas como tal, en general? Bueno, para eso necesitamos hablar un poco acerca de lo que es el cálculo y lo que es el cálculo en relación a el análisis, porque el análisis se puede ver, como ya mencionamos, los fundamentos del cálculo, y el cálculo se puede ver como una subrama del análisis matemático. Entonces, ¿qué es el cálculo matemático en relación al análisis? Bueno, el cálculo matemático va a ser el estudio del cambio continuo. Ya dijimos que el análisis era el estudio de funciones continuas. El cálculo va a ser el estudio del cambio continuo de esas funciones. Una de las herramientas que usa el cálculo y que es muy importante, y quizás la razón por la que se imparte tanto en diferentes cursos, en diferentes carreras, es la idea de derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la razón de cambio entre una función generalmente continua y sus variables. Entonces, ¿por qué eso es importante? Ya hablamos, el cálculo se trata de cambio. Entonces, el cambio es una idea central al momento de entender fenómenos físicos. Fenómenos físicos como, por ejemplo, campos eléctricos, el calor, fuerzas gravitatorias. Entonces, ¿cómo se entiende este tipo de fenómenos físicos usando las derivadas? Por lo general, usamos ecuaciones que relacionan a una función que mide cierta cantidad,
cierta medida de velocidad, medida de calor, medida de energía, alguna medida de alguno de estos fenómenos físicos, medida de fuerza, medidas de calor, como ya lo mencionamos. Entonces, para relacionar esas funciones que miden esas cosas con sus derivadas, con la forma en la que cambian. Entonces, cuando los ingenieros o los físicos quieren entender esta clase de fenómenos naturales, ellos van a entenderlo por medio de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales se van a ver de esta forma. Entonces vamos a entender diferentes medidas de diferentes fenómenos físicos por medio de cómo cambian estos, cómo cambian las medidas, con qué ritmo cambian las medidas de estos fenómenos físicos. Entonces, por ejemplo, podemos tener la ecuación de Kepler. La ecuación de Kepler nos ayuda a entender cómo orbita un objeto alrededor de diferentes órbitas. Generalmente nos centramos en pues, la órbita terrestre, la órbita de nuestro planeta. Vamos a la ecuación de Kepler nos va a ayudar a entender cómo estos objetos se van a mover en nuestra órbita, qué tan rápido van a ir, cuál va a ser la posición, cómo los va a afectar diferentes cuerpos celestes, aparte de la Tierra, porque diferentes cuerpos celestes pueden aplicar fuerzas gravitatorias a ese objeto que está orbitando y también pues la fuerza gravitatoria de la misma Tierra u otros objetos que pueden estar orbitando. Entonces, la ecuación de Kepler y sus diferentes versiones va a tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante porque por medio de esto nosotros entendemos cosas acerca de los satélites, cosas cruciales acerca de los satélites. Sabemos qué tan rápido viajan, sabemos cuáles son sus posiciones. Entonces, cuando un país, cuando una nación quiere enviar un satélite, los científicos y las personas necesitan entender ese tipo de cosas. Es información útil, es información necesaria para hacer este tipo de cosas, si no, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, para poder tener resultados confiables, resultados consistentes, resultados esperados, usamos esta ecuación que finalmente tiene su raíz en el cálculo matemático y por ende el análisis matemático. Entonces, estos satélites son muy importantes porque, como los conocemos, los satélites son los que nos ayudan a tener las telecomunicaciones tal cual y como las conocemos hoy en día y la utilidad que derivamos de esas telecomunicaciones. Entonces, hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, la economía global depende del Internet. Entonces, y eso Internet, esas telecomunicaciones, van a depender de esos satélites. Y finalmente, pues necesitamos saber cómo se comporta el movimiento del satélite, entre otras cosas. Entonces, podemos seguir hablando de telecomunicaciones. Cuando un satélite está en órbita y nos manda señales a la Tierra, necesitamos entenderlas, necesitamos entender cómo se comportan estas señales, cómo estas señales van a llegar, qué tan rápido, con cuánta frecuencia. El modo en que entendemos este tipo de señales es por medio de ondas, porque tienen cierta frecuencia, porque tienen cierta longitud. Ondas se refiere a un amplio espectro de diferentes fenómenos, pero en este caso pues podemos entenderlo como ondas de radio. Ondas de radio, sabemos que fluctúan, hacen este tipo de cosas. Entonces, ahí nuevamente, no necesariamente con la ecuación de Kepler, pero esta vez con el análisis de Fourier. El análisis de Fourier es algo que usa elementos del cálculo, pero como tal, es una subrama del análisis también que nos ayuda a describir matemáticamente dichas ondas, dicho comportamiento, dicha frecuencia o dichas características, cualesquiera que necesitemos acerca de esas ondas. Entonces, en otra parte del proceso, nos damos cuenta de que primero está orbitando, luego manda las señales. En otra parte, usamos otro tipo de ecuaciones diferenciales probablemente, para entender
esa otra parte del proceso. Entonces, una vez que llega acá las señales, bueno, necesitamos procesarlas. ¿Cómo vamos a procesar esas señales? Necesitamos, entre otras cosas, computadoras, equipos, aparatos electrónicos. Y cuando pensamos acerca de esos aparatos electrónicos y cómo necesitamos diseñarlos, ¿qué es una de las cosas más importantes que vamos a usar diseñando esos aparatos electrónicos? Va a ser la electricidad. La electricidad, otro fenómeno físico que, como ya mencionamos, lo podemos entender, que usamos el cálculo diferencial, usamos las derivadas, usamos las ecuaciones diferenciales para entender este fenómeno físico también, por medio de la ecuación de Maxwell. Esta ecuación nos ayuda a entender los campos eléctricos de diferentes cargas. Entonces, completamente prioritario para un ingeniero entender este tipo de cosas cuando estamos diseñando diferentes aparatos electrónicos, circuitos, entre otras cosas. Entonces, ya vimos cómo el cálculo y diferentes ramas del análisis también, porque mencionamos el análisis de Fourier, es esencial para todo un proceso, todos esos procesos que son de suma importancia, sino que más que eso, hacen posible la vida moderna tal y cual como la conocemos. Entonces, estos procesos, este entendimiento, estas herramientas analíticas que son, en un principio, puras, matemáticamente hablando, son abstractas, nos llegan a nuestro día a día, llegan a la forma en la que vivimos, a la forma en la que ha cambiado este planeta, a la forma en la que las cosas funcionan, lo cual es crucial para nosotros. Las telecomunicaciones, todos son cruciales. Y eso es solamente la punta del iceberg realmente, porque ecuaciones diferenciales se usan para entender fluidos, calor y un sinfín de variedades de diferentes fenómenos físicos. Y esos fenómenos físicos, de un modo u otro, van a terminar siendo utilizados en alguna clase de tecnología que se ha vuelto crucial para nuestro día a día. ¿Y dónde está ese entendimiento? ¿Dónde está la forma en la que analizamos esta clase de cosas? Esta clase de fenómenos físicos que necesitamos controlar para diseñar máquinas, para entender, pues, de una forma consistente, una forma fiable, este tipo de cosas. Bueno, todo eso va a reposar sobre lo que es el cálculo o diferentes ramas del análisis matemático. Y el análisis matemático está ahí en la base para proveernos con algo en lo que podemos confiar, algo en lo que podemos predecir. Entonces, esa es la importancia del análisis matemático.